El 13 de marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio fue electo antipapa Francisco de la secta del Vaticano II. Este breve resumen probará por las acciones y palabras de Francisco que él es un hereje. Las citas están tomadas del periódico oficial del Vaticano, el Osservatore Romano, y de 2 libros de Francisco que documentan sus creencias sobre varios temas: Conversaciones con Jorge Bergoglio y Sobre el cielo y la tierra. Las herejías de Francisco sobre los judíos. Los judíos rechazan que Jesucristo es Dios. Sin embargo, Jesús dice en Juan 8:24, «Si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». La Iglesia Católica enseña infaliblemente que se debe creer en Jesucristo y guardar la fe católica para la salvación. Ella enseña que es un pecado mortal observar o practicar el judaísmo, pero Francisco apoya la falsa religión del judaísmo y reza en las sinagogas. Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, página 153, cito: «Hace poco estuve en una sinagoga participando de una ceremonia. Recé mucho y mientras lo hacía, escuché una frase de los textos sapienciales que no recordaba. Señor, que en la burla sepa mantener el silencio». La frase me dio mucha paz y mucha alegría. Francisco, Sobre el cielo y la tierra, página 176, cito: «La Iglesia oficialmente reconoce que el pueblo de Israel sigue siendo depositario de las promesas. En ningún momento dice, perdieron el partido, ahora nos toca a nosotros. Es un reconocimiento al pueblo de Israel. Claramente esto significa que el pueblo judío que rechaza a Cristo, cito, sigue siendo el pueblo depositario de las promesas. Esto es, el pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Esto es una blasfemia contra Dios». Francisco, Sobre el cielo y la tierra, página 46, cito: «También existe la intercesión ministerial de un rabino o presbítero que ora o pide por la salud de otro y se da. Para mí lo que avala a una persona que está según la ley de Dios en la sanación es la sencillez, la humildad, la falta de espectacularidad». Entonces Francisco cree que los rabinos judíos tienen un verdadero ministerio espiritual de intercesión según la ley de Dios. Francisco, Sobre el cielo y la tierra, páginas 203 a 204. Dirigiéndose al rabino judío Skorka, Francisco dice: «No olvido que usted me invitó 2 veces a orar y hablar en su sinagoga, y yo lo invité para que les hablara sobre los valores a mis seminaristas». En la Catedral de Buenos Aires, Argentina, el 15 de abril de 1998, Francisco realizó un servicio interreligioso para honrar a judíos fallecidos. Durante esta reunión, Francisco les dijo a los judíos, cito: «Todos somos hermanos porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. El sello de Dios es el bautismo que los judíos rechazan». Que sabe que todos somos hermanos porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. En septiembre de 2004, Francisco participó en un servicio judío dentro de una sinagoga. Y el 9 de noviembre de 2005, Francisco realizó otro servicio en una basílica conmemorando a los judíos fallecidos. Él encendió el candelabro en honor de los judíos. En el 2007, Francisco asistió a los servicios judíos de Rosh Hashanah en una sinagoga en Argentina. Durante su visita le dijo a la congregación judía que él había ido a la sinagoga para examinar su corazón, cito: «Como caminante junto a ustedes, mis hermanos mayores». El 7 de julio de 2008, Francisco probó los libros del rabino Sergio Bergman. Francisco lo llamó un entre comillas creyente y dijo que su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos. El 7 de junio de 2010, Francisco visitó el centro judío en Argentina y llamó a los judíos de, entre comillas, nuestros hermanos mayores y el pueblo elegido de Dios. También rezó enfrente de una lista de judíos fallecidos rindiéndoles honor. Ese recuerdo, ¿verdad? Es un eslabón más en la cadena de dolor, persecución, sangre que el pueblo elegido de Dios ha sufrido en la historia. Doy gracias al Señor porque en este día le permite compartir un trecho del camino con sus hermanos mayores. El 11 de octubre de 2012, Francisco le otorgó al rabino Abraham Skorka, quien se sabe es defensor de la homosexualidad, un título honoris causa en una universidad entre comillas católica. Después que el rabino recibió el doctorado, dijo: «Estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue le tenemos que preparar el terreno». Estamos esperando el Mesías, pero para que Él llegue, le tenemos que preparar el terreno.
Entonces el rabino rechazó explícitamente al Mesías Jesucristo justo enfrente de Francisco. El 12 de noviembre de 2012, Francisco fue el orador principal y tomó parte activa en otra ceremonia religiosa judía dentro de la Catedral de Buenos Aires, Argentina. Esta ceremonia religiosa judía se dedicó nuevamente en honor a los judíos fallecidos. El último candelabro que conmemoraba a los judíos muertos fue encendido por Francisco junto con un rabino. Bajo la dirección de Francisco, los servicios memoriales para honrar a los judíos fallecidos se han celebrado en las supuestas iglesias católicas en Argentina cada año desde 1998. Tomar parte en una ceremonia religiosa judía por judíos muertos es apostasía total de la fe católica. El 14 de diciembre de 2012, pocos meses antes de su elección como antipapa, Francisco celebró la Hanukkah con los judíos en Argentina, en la que Francisco encendió una menora. El 13 de marzo de 2013, tan solo unas horas después de que Francisco fuera elegido antipapa, él envió una carta de saludo al negador de Cristo, el rabino jefe de Roma. El 25 de marzo de 2013, Francisco envió un telegrama al rabino jefe de Roma con motivo de la Pascua, diciéndoles que él estimaba a los judíos y les pidió que rezaran por él. También pidió para que Dios, cito, siga librándoos de todo mal, a pesar que el rabino rechaza a Jesús, el único que puede librarnos del mal. En su discurso del 24 de junio de 2013 para los miembros del Comité Judío Internacional, Francisco llamó a los judíos de creyentes y les pidió que rezaran por él. A finales de septiembre, Francisco invitó al Vaticano a su amigo el rabino Skorka. En una entrevista con el periódico La Estampa, Skorka habló de su visita y dijo que Francisco supervisó que su comida fuera kosher y además rezó con él. Cito, desayunamos, almorzamos y cenamos juntos cada día. Él cuida de mí y me supervisa la comida controlando que sea kosher y según mis tradiciones religiosas. Para mí son días festivos, tengo que hacer ciertas bendiciones a la hora de las comidas y desarrollo la última oración y la traduzco. Él me acompaña junto con los demás en la mesa, sus secretarios y un obispo, y todos ellos responden al final con un amén, dijo el rabino. Estamos soñando con el Papa ir juntos a Israel pronto, se está trabajando en el tema. Hablé con él, Francisco, acerca de la evangelización y me afirmó enfáticamente que la Iglesia Católica no puede participar en el proselitismo, dijo el rabino. Fin de cita. El proselitismo es tratar de convertir al otro. Francisco enseña enfáticamente que las personas no deben tratar de convertir a los no católicos a la fe católica. Francisco, 7 de agosto de 2013, mensaje de video por la fiesta de San Cayetano. Cito, ¿voy a convencer a otro a que sea católico? No, no, no. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Las acciones de Francisco claramente constituyen herejía y apostasía, un rechazo total de Jesucristo y de la fe católica. ¿Quién se atrevería a negar a Jesucristo y decir que el apóstata malvado Francisco, que rechaza por completo a Jesucristo y a su fe, es el representante, o mejor dicho, el líder de la Iglesia de Jesucristo? Francisco es un hereje, no un católico. Según la enseñanza católica, los herejes no pueden ser papas válidos. Francisco no es más que un antipapa no católico que falsamente pretende ser el líder de la Iglesia Católica. El Concilio de Florencia definió como dogma que peca mortalmente quien observe el judaísmo o la ley mosaica después de la promulgación del Evangelio. El concilio igualmente declaró que el judaísmo y la ley mosaica no pueden observarse sin pérdida de la salvación eterna. Entonces, al ayudar a Skorka a practicar el judaísmo y observar las ceremonias de la antigua ley, Francisco niega flagrantemente la enseñanza dogmática de la Iglesia Católica. Él anima a Skorka a cometer pecado mortal y practicar una religión no cristiana que rechaza a Jesús. Las acciones de Francisco a este respecto son herejía y apostasía porque sus obras, al igual que sus palabras, son manifestaciones de su posición, esto es, que es aceptable practicar el judaísmo, observar la antigua ley y rechazar a Jesús, y esa posición es una negación del dogma católico. Como lo enseñó Santo Tomás de Aquino, cito, tal es la profesión que el hombre hace con las obras, cual es la que hace con las palabras, y si en una y otra profesa el hombre alguna falsedad, peca mortalmente. La revelación de Skorka de que Francisco también no trató de evangelizarlo o hacer proselitismo o convertirlo, prueba aún más que Francisco rechaza el dogma católico definido de que fuera de la Iglesia no hay salvación, y el dogma de que la fe en Jesucristo es necesaria para la salvación.
Francisco no solamente es un completo apóstata que aprueba el judaísmo y rechaza la enseñanza católica, sino que es cierto decir que él esté hecho un judío practicante. Esto se debe porque Francisco celebra fiestas judías y ha participado en ceremonias y cultos judíos. Él incluso celebró la Hanukkah con judíos en una sinagoga el 14 de diciembre de 2012. Y como lo señaló Skorka, cuando él había dicho sus oraciones y había ejercido las ceremonias judaicas como entre comillas observancias de la antigua ley y en días festivos del judaísmo, Francisco lo ayudó e incluso participó en ellas al decir amén. Por lo tanto, Francisco ha llevado a cabo repetidamente la participación activa en el judaísmo. Esto quiere decir que además de ser un antipapa herético que falsamente reclama ser un católico, Francisco es un judío practicante. Las herejías de Francisco sobre el Islam. El 2 de agosto de 2005, Francisco oró frente al cadáver del presidente musulmán del Centro Islámico en Argentina. El cuerpo fue colocado en dirección al oriente hacia la Meca. El imam islámico recitó versículos del Corán y pidió por las bendiciones de Mahoma. Francisco dijo que, con mi oración pido al Creador clemente misericordioso le retribuya todo el bien que hizo. Santo Tomás de Aquino enseñó, cito, si alguien adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. La acción de Francisco de venerar el cadáver de un líder musulmán es equivalente a adorar el sepulcro de Mahoma. El 29 de junio de 2010, Francisco visitó un centro islámico y dijo, yo vine como hermano a estrechar vínculos. En su homilía del 8 de julio de 2013, Francisco habló de los musulmanes diciendo, quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde comienzan el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che oggi alla sera stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l'augurio di abbondanti frutti spirituali. En su mensaje del 10 de julio de 2013 a los musulmanes por la conclusión del Ramadán, Francisco dijo, aprecio y amistad para todos los musulmanes, especialmente aquellos que son líderes religiosos. Entre cristianos y musulmanes estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, símbolos y valores. Un respeto especial se debe a los líderes religiosos y los lugares de culto, a pensar y hablar de un modo respetuoso de otras religiones y de sus seguidores, evitando ponerlos en ridículo o denigrar sus creencias y prácticas. Feliz fiesta a todos vosotros. Fin de cita. Respetar a una falsa religión, sus enseñanzas o sus seguidores, como lo hace Francisco, está condenado por la enseñanza católica. Ello es apostasía de la fe católica. Las herejías de Francisco sobre las otras falsas religiones. En el libro Sobre el cielo y la tierra, página 218, Francisco escribió acerca de los nuevos sistemas y movimientos de creencias religiosas. Él declaró, soy respetuoso de nuevas propuestas espirituales. Sobrevivir al paso del tiempo es la mejor prueba de la pureza espiritual. Por tanto, según el apóstata Francisco, la falsa religión del hinduismo es una espiritualidad impura, solo porque ha existido por 3000 años y ha sobrevivido al paso del tiempo. Francisco, discurso 18 de mayo de 2013, cito, promover la libertad religiosa para todos. Cada hombre y cada mujer deben ser libres en la propia confesión religiosa, cualquiera que ésta sea. Ci deve portare a promuovere la libertà religiosa per tutti. Ogni uomo e ogni donna deve essere libero nella sua confessione religiosa, qualsiasi sia. La Iglesia Católica condena la idea de que la libertad religiosa debe ser un derecho civil universal. Después del atentado en los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, Francisco participó en una reunión de oración con líderes de otras falsas religiones al pie de un obelisco en Argentina. El obelisco es un símbolo fálico masónico. En su encíclica Mortalium Animos del 6 de enero de 1928, el Papa Pío XI condenó como apostasía la participación de los católicos en reuniones de oración interreligiosa. Él enseñó que aquellos que están a favor de esta actividad han abandonado la religión católica. También dijo, bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de no católicos. Sin embargo, como ya hemos visto, Francisco ha estado involucrado en numerosas reuniones de oración interreligiosa.
El 24 de enero de 2002, Francisco invitó a varios diferentes líderes de falsas religiones para rezar en la Catedral de Buenos Aires, Argentina. La reunión incluyó a líderes desde el hinduismo, el budismo, el islam y el judaísmo. El anuncio de Francisco durante la reunión fue que cada grupo religioso rezará según su propia fe, idioma y tradición, en pleno respeto a los demás. Esto es apostasía. El 5 de mayo de 2006, Francisco rezó con los miembros del Parlamento Argentino de Religiones y en el 2011 Francisco realizó su propia reunión de oración interreligiosa. El 20 de marzo de 2013, Francisco realizó una reunión con líderes de diferentes religiones, la que incluyó a cismáticos, judíos y musulmanes. Francisco dijo: «Ayer por la mañana, durante la misa, he reconocido espiritualmente presentes a través de vosotros a las comunidades que representáis». Como acabamos de mostrar, Francisco rechaza por completo la enseñanza infalible de la Iglesia Católica de que los miembros de las falsas religiones necesitan aceptar la fe católica para la salvación. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra, cito: «Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre». Francisco respeta a los ateos. En el libro Sobre el cielo y la tierra, páginas 27 a 28, Francisco dice que él respeta a los ateos y no trata de convertirlos o hacer proselitismo. Cito: «No encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo. Lo respeto. No le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo derecho a hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona. Todo hombre es imagen de Dios, sea creyente o no. Por esa sola razón cuenta con una serie de virtudes, cualidades, grandezas». Un ateo entrevistó a Francisco para el periódico italiano La Repubblica, la cual se publicó el 1 de octubre de 2013. En ella, Francisco explícitamente le dijo al ateo que no era su intención tratar de convertirlo. En 4 distintas ocasiones en la entrevista, Francisco rechazó el proselitismo. Él declaró que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. A continuación dice Francisco que cada persona tiene su propia idea del bien y del mal. También anima al individuo a seguir el bien como él lo concibe. Esto es apostasía indignante. En su carta del 11 de septiembre de 2013 al periódico italiano La Repubblica, Francisco enseña que los que no creen en Dios se pueden salvar. Esto es apostasía total de la fe católica. Francisco respeta a aquellos que se suicidan. Francisco, Sobre el cielo y la tierra, página 92, cito: «Hubo un momento en que no se le hacían funerales al suicida, porque no seguía andando hacia la meta, le ponía fin al camino cuando quería, pero respeto al suicida. Es una persona que no pudo sobreponerse a las contradicciones, no lo rechazo». La enseñanza de Francisco sobre el hombre. Francisco, Conversaciones, página 162, cito: «Para mí la esperanza está en la persona humana. Creo en el hombre. No digo que es bueno o malo, sino que creo en él». La enseñanza herética de Francisco sobre el pecado. Francisco, Conversaciones, páginas 101 a 102. Cito: «Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores». San Pablo no dice esto. ¡Qué indignante! Francisco luego dice en la siguiente página, cito: «Por eso para mí el pecado no es una mancha que tengo que limpiar». Francisco, Conversaciones, página 107, cito: «Es un problema de pecado. Desde hace unos cuantos años la Argentina vive en una situación de pecado, porque no se hace cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo». Nótese bien que el único pecado del que habla Francisco es el de no dar de comer a las personas ni darles trabajo. Él no dice nada de los pecados contra Dios y su fe. Francisco, entrevista con La República, 1 de octubre de 2013, cito: «Los más graves entre los males que afligen al mundo en estos años son el desempleo de los jóvenes y la soledad en que son dejados los viejos. Este es, a mi manera de ver, el problema más urgente que la Iglesia tiene que enfrentar». Francisco, sobre el comunismo. Francisco, Sobre el cielo y la tierra, página 126, cito:
Recuerdo que en el industrial había un profesor comunista. Teníamos una relación bárbara con él. Nos cuestionaba todo y nos hizo mucho bien, pero nunca nos mintió. Francisco, Conversaciones, página 50, cito: Es cierto que yo era como toda mi familia un católico práctico, pero mi cabeza no estaba puesta solo en las cuestiones religiosas. Leía Nuestra Palabra y Propósitos, una publicación del Partido Comunista, y me encantaban todos los artículos de uno de sus conspicuos miembros, Leonidas Barletta. Francisco, sobre la pena de muerte. Francisco, Conversaciones, página 89, cito: Ahora hay una conciencia creciente sobre la inmoralidad de la pena de muerte. Esta declaración es completamente herética. La Iglesia Católica siempre ha estado a favor de la legitimidad de la pena de muerte contra crímenes extremadamente graves. Francisco promueve la educación sexual. Francisco, Conversaciones, página 94, cito: La Iglesia no se opone a la educación sexual. Personalmente creo que debe haberla a lo largo de todo el crecimiento de los chicos, adaptada a cada etapa. En verdad, la Iglesia siempre impartió educación sexual, aunque acepto que no siempre lo hizo de un modo adecuado. Papa Pío XI, 31 de diciembre de 1931, cito: Corrientemente, en efecto, se hallan muchos que, tan necia como peligrosamente, defienden y proponen aquel método educativo que repugnantemente llaman educación sexual. Francisco anima a los sacerdotes que dejen el sacerdocio si ellos se enamoran. Francisco, Conversaciones, página 100, cito: Es cierto que a veces se produce el enamoramiento y el sacerdote tiene que revisar su sacerdocio y su vida. Entonces va el obispo, le informa, entre comillas: hasta acá llegué, no sabía que iba a sentir algo tan lindo, a esta mujer realmente la amo, y pide dejar el ministerio sacerdotal. ¿Y usted qué hace frente a esos casos? Francisco: no lo dejo solo, lo acompaño en todo el camino, en la elaboración espiritual de lo que está viviendo. Si está seguro de su decisión, incluso lo ayudo a conseguir trabajo, que solicitemos lo que llamamos la dispensa, el permiso a Roma, y así pueda estar en condiciones de recibir el sacramento del matrimonio. Entonces un hombre que ha hecho votos permanentes de castidad ante Dios, Francisco le ayudaría a quebrantar sus votos y dejar el sacerdocio. La enseñanza herética de Francisco sobre el entre comillas matrimonio gay y sobre la homosexualidad. Hasta ahora se ha documentado y confirmado que Francisco estuvo a favor de las uniones civiles homosexuales cuando vivió en Argentina. Él apenas no quiso que se le llamara matrimonio a una unión civil homosexual. Esto es herejía. Ello significa que Francisco aprobó el comportamiento sexual perverso y abominable condenado en la Escritura y en la enseñanza católica. Su postura no es para nada diferente a apoyar el aborto bajo la condición de que el Estado no le dé al aborto un estatus especial o privilegiado usando para ello fondos fiscales. Observe las siguientes declaraciones repugnantes que Francisco hace acerca del entre comillas matrimonio gay y acerca de los homosexuales. Francisco sobre el cielo y la tierra, páginas 112 a 113, cito: Cuando el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no apeló el dictamen de una jueza de primera instancia autorizando la boda entre personas del mismo sexo, sentí que tenía algo para decir, para orientar. Me vi en la obligación de manifestar mi opinión. Fue la primera vez en 18 años de obispo que señalé a un funcionario. Si analizan las dos declaraciones que formulé, en ningún momento hablé de homosexuales ni hice alguna referencia peyorativa hacia ellos. Macri me dijo que eran sus convicciones. Yo se las respeto, pero un jefe de gobierno no tiene que trasladar sus convicciones personales a la ley. En ningún momento hablé despectivamente de los homosexuales. Francisco dice que él respeta a aquellos que están a favor de la abominación del entre comillas matrimonio del mismo sexo, y dice que él nunca fue despectivo hacia los sodomitas y pervertidos. Francisco también menciona cómo él permitió al defensor del entre comillas matrimonio gay, el expresidente de Argentina Néstor Kirchner, que presidiera un servicio memorial entre comillas católico para honrar a unos seminaristas y entre comillas sacerdotes católicos fallecidos. Francisco, Conversaciones, página 116, cito: Cuando llegó a la iglesia le pedí que presidiera la ceremonia. Más tarde, cuando murió el presidente apóstata, Francisco inmediatamente le ofreció públicamente una entre comillas misa de requiem. Francisco también permitió en su entre comillas misa de instalación que recibieran la entre comillas comunión los políticos explícitamente defensores del aborto y del entre comillas matrimonio gay. El 19 de agosto de 2013, Francisco fue entrevistado por la revista Razón y Fe. En la página 14, Francisco claramente enseña que los homosexuales activos no son rechazados ni condenados por Dios.
Sin embargo, la Iglesia basada en la Escritura enseña lo contrario. La enseñanza herética de Francisco sobre los herejes y cismáticos. Francisco sobre el cielo y la tierra, página 123, cito: tampoco acuerdo con las clases de religión que supongan discriminación a los no católicos. En Argentina, a los entre comillas católicos que pedían un exorcismo, Francisco solía recomendarles un exorcista luterano. En el libro Sobre el cielo y la tierra, página 78, Francisco cita lo que su abuela le había dicho cuando él era chico con respecto a dos mujeres no católicas. Cito: ella me contestó: no, son protestantes, pero son buenas. Esa fue la sapiencia de la verdadera religión. En el 2006, Francisco se arrodilló para recibir la bendición de los protestantes durante una reunión ecuménica. Él hizo la misma cosa inmediatamente después de ser elegido antipapa el 13 de marzo de 2013. Francisco, en vez de bendecir a la gente, le pidió a la multitud que lo bendijera a él, multitud que incluía numerosos miembros de varias religiones no católicas. El 18 de marzo de 2013, Francisco le escribió al nuevo líder de la secta anglicana. Él llamó de entre comillas reverendo al laico Justin Welby, a pesar de que la Iglesia Católica bajo el Papa León XIII reafirmó el 13 de septiembre de 1896 que el rito anglicano de ordenación es totalmente inválido. Francisco dijo que Welby tiene un entre comillas ministerio pastoral y lo llamó entre comillas arzobispo de Canterbury, lo que significa que él cree que el líder de la herética y cismática secta anglicana es el verdadero líder jurisdiccional de la verdadera iglesia para Canterbury, Inglaterra. También le pidió a este hereje y cismático líder que rezara por él. En su discurso del 14 de junio de 2013 para el cismático Welby, Francisco le dio la bienvenida, citó: no como huésped y forastero, sino como conciudadano de los santos y de la familia de Dios. Francisco, por tanto, enseña categóricamente que Welby, el no católico, a quien Francisco lo calificó de entre comillas vuestra gracia, es un miembro de la Iglesia de Cristo. Esta es una herejía indignante. Francisco luego dice que él está entre comillas profundamente agradecido que el laico herético y cismático haya rezado por él. Francisco continuó diciendo que tiene un profundo respeto por los anglicanos y que ahora hay una mejor apreciación por la espiritualidad anglicana y sus llamadas tradiciones litúrgicas. Al igual como lo enseña el Vaticano II, Francisco sostiene que los protestantes y los entre comillas ortodoxos están dentro de la Iglesia de Cristo y que ellos no necesitan convertirse a la fe católica para la salvación. Esto es herejía. Francisco, 10 de mayo de 2013, discurso al cismático entre comillas Papa Ortodoxo de Alejandría, Egipto. Cito: Santidad, al asegurarle de corazón mi oración para que toda la grey confiada a su cuidado pastoral sea siempre fiel a la llamada del Señor, invoco la protección común de los santos Pedro Apóstol y Marcos Evangelista. Francisco llama entre comillas santidad al cismático y dice que Dios le ha confiado su grey a un cismático. También lo llama pastor, lo que significa que él cree que el líder cismático es un verdadero líder jurisdiccional de la única verdadera Iglesia de Cristo. En su discurso del 28 de junio de 2013 a la delegación de la Iglesia Cismática Oriental entre comillas ortodoxa de Constantinopla, Francisco les suplica que recen por él diciendo: en fin, les pido que recen por mí, necesito de sus oraciones. Francisco, Audiencia General, 19 de junio de 2013, cito: hoy, antes de salir de casa, estuve 40 minutos con un pastor evangélico y rezamos juntos. Oggi, prima di uscire da casa, sono stato 40 minuti più o meno, mezz'ora, con un pastore evangelico e abbiamo pregato insieme. En el libro Sobre el cielo y la tierra, página 201, Francisco recomienda que las distintas denominaciones deben, cito: caminar juntos en una diversidad reconciliada, en hacer cosas juntos, en rezar juntos, sin anular las diversas tradiciones. Aquí Francisco promueve la herejía de que no debemos convertir a los no católicos, sino que caminar y rezar juntos con ellos sin anular sus diversas tradiciones heréticas y cismáticas. Francisco, hablando acerca de los cismáticos entre comillas ortodoxos en su entrevista del 19 de agosto de 2013, dice: tenemos que caminar unidos en las diferencias. No existe otro camino para unirnos. El camino de Jesús es ese. Entonces, para Francisco, los cismáticos deben continuar en su rechazo de las enseñanzas católicas y no necesitan convertirse. Papa Pío XI, Mortalium Animos, cito:
La unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo. Francisco, el revolucionario litúrgico. Aquí tenemos a Francisco celebrando una entre comillas misa modernista de niños con una bailarina litúrgica. Francisco sobre el cielo y la tierra, página 101. Cito: en el catolicismo, por ejemplo, muchas mujeres conducen una liturgia de la palabra. Por supuesto, Francisco ha dado la entre comillas comunión en la mano toda su vida. Francisco nunca ha oficiado una misa válida, no solo porque la que él ofrece es la nueva misa inválida, sino también porque él fue entre comillas ordenado el 13 de diciembre de 1969, con el nuevo rito inválido de ordenación. Francisco, como su predecesor Benedicto XVI, fue entre comillas consagrado obispo en el nuevo rito inválido de consagración. Un verdadero papa es el obispo de Roma. Francisco no es un obispo. Esa es otra razón por la que él no es el papa. Los masones apoyan a Francisco. Francisco recientemente fue elogiado por el gran maestre de la Gran Logia Oriental de Italia y el de la Argentina. Ellos públicamente apoyaron la elección de Francisco como el nuevo antipapa. En esta foto de Francisco podemos ver que él da lo que parece ser la señal del maestro del segundo velo en la masonería. Este es claramente un gesto de mano dado por los masones a través de la historia. No extrañaría si se descubriera que Francisco es un masón, porque sus creencias manifestadas por palabras y hechos en realidad son masónicas. La enseñanza principal de la masonería es que todas las religiones conducen a Dios. Como claramente lo probamos en este breve resumen de Francisco, esto es exactamente lo que él cree. En resumen, Francisco firmemente cree y enseña las mismas herejías que han sido promovidas por los otros antipapas del Vaticano II. Francisco es un completo hereje y un apóstata. El dogma católico define que un hereje no es miembro de la Iglesia Católica. Es, por lo tanto, infalible que Francisco no es un papa válido, sino un hereje antipapa no católico. Una de las predicciones más conocidas de la historia católica es la profecía de los papas y antipapas que se atribuye a San Malaquías. San Malaquías fue un obispo católico nacido en Irlanda en 1094. Él murió en presencia de su buen amigo San Bernardo en 1148. San Bernardo dijo que San Malaquías predijo el día y la hora de su propia muerte. San Malaquías fue canonizado en 1190 y una lectura de su fiesta menciona que él fue bendecido con el don de profecía. La Enciclopedia Católica de 1913, bajo el título de Profecía, dice que San Malaquías fue llamado a Roma en 1139 por el Papa Inocencio II. Cuando estaba en Roma, se relata que San Malaquías experimentó una visión de los futuros reclamantes al papado hasta la segunda venida de Jesucristo. San Malaquías escribió 112 breves frases en latín que describen todos estos futuros reclamantes al papado, dándoles títulos tanto a los papas como a los antipapas. Se dice que este documento fue guardado en los archivos secretos del Vaticano y no fue sino hasta 1556 que fue descubierto por un bibliotecario del Vaticano. El documento fue publicado por primera vez 39 años más tarde, en 1595, por el historiador Arnoldo de Wion, en un libro titulado Árbol de la Vida. De Wion fue asistido en su traducción del documento por Alfonso Chacón, un conocido estudioso de los manuscritos medievales. Chacón fue el encargado de autenticar el documento y de asegurarse de que no se trataba de una falsificación. Después de examinar el documento, Chacón lo verificó como auténtico. Si bien Dios aparentemente le mostró a San Malaquías los diferentes hombres que en el futuro se presentarían como los líderes de la Iglesia Católica, no necesariamente le reveló a San Malaquías si esos futuros pretendientes al papado eran buenos o malos, y no le reveló si eran verdaderos papas o antipapas. A San Malaquías simplemente se le mostró a los hombres que, hasta el fin de la historia humana, se presentarían ante el mundo como los líderes de la Iglesia Católica. Además, como la humanidad se desplazó más y más cerca del fin del mundo, Dios quiso que la gente en los últimos días tuviese alguna idea de lo cerca que estaba la segunda venida de Cristo. Las descripciones de San Malaquías de los futuros pretendientes al papado suelen incluir al menos una o más de las siguientes cosas sobre los reclamantes: su escudo de armas familiar, su nombre de nacimiento o el lugar de nacimiento o las ciudades en las que viviría durante su vida. San Malaquías también describió los principales personajes o acontecimientos que ensombrecerían los reinados de algunos de los reclamantes al papado,
Como lo mencionamos, las profecías de San Malaquías se publicaron por primera vez en 1595. Existe una controversia sobre las predicciones anteriores a 1595 de San Malaquías. Muchos creen que dado que la lista de San Malaquías solo estuvo disponible al público por primera vez en 1595, las predicciones referentes a los reclamantes de antes de 1595 no constituyen una prueba de autenticidad. Además, algunos creen que dado que la profecía de San Malaquías no se hizo pública hasta cientos de años después de la primera vez que se informó de ella, existen dudas acerca de toda la profecía. Sin embargo, una buena respuesta a esta objeción se puede encontrar al considerar un manuscrito bíblico muy importante llamado Codex Vaticanus. El Codex Vaticanus es considerado como la copia más antigua de una Biblia casi completa. Ella fue producida originalmente a finales del siglo IV, pero su origen fue incierto por más de 1000 años, hasta que fue identificado en la Biblioteca del Vaticano en el siglo XV. Por tanto, el Codex Vaticanus, al igual que el documento de San Malaquías, fue descubierto en el Vaticano después de haber estado perdido por un periodo de tiempo extremadamente largo. Sin embargo, los eruditos bíblicos suelen aceptar el Codex Vaticanus como auténtico a pesar de su paradero incierto por más de 1000 años después de su producción original, un periodo de tiempo mucho más largo del que estuvo perdido el documento de San Malaquías. No obstante, puesto que hay controversia sobre las profecías de San Malaquías antes de 1595, no vamos a considerar algunos ejemplos de sus predicciones que se refieren a los reclamantes papales antes de 1595, sino solo aquellos después de 1595. San Malaquías describe al Papa Inocencio X como alegría de la cruz. Es muy interesante que Inocencio X fuera elegido Papa en la fiesta de la exaltación de la cruz, tras un largo y difícil cónclave. San Malaquías describe al Papa Pío VI como viajero apostólico. Durante su reinado, Pío VI viajó a Alemania para reunirse con el emperador José II. En los últimos 2 años de su reinado, se vio obligado por los revolucionarios a huir de Roma. Después de un viaje muy difícil en los Alpes, murió en Francia. Fue sin duda un viajero. San Malaquías describe al Papa Pío VII como águila codiciosa. El reinado de este papa se vio ensombrecido por Napoleón, cuyo símbolo era un águila. El reinado completo de Napoleón como emperador fue durante el reinado de Pío VII como papa. Napoleón y Pío VII estuvieron siempre en conflicto. Napoleón exigía que el papa cumpliera con sus exigencias. Después que Pío VII excomulgó a Napoleón, él fue secuestrado y encarcelado por los oficiales de Napoleón. Finalmente Napoleón llegó a un acuerdo con Pío VII que pesó mucho en su favor. San Malaquías describe al Papa Pío IX como Cruz de la Cruz. Pío IX fue el último papa que gobernó los estados pontificios. Él terminó como un prisionero en el Vaticano después de que la Casa de Saboya, cuyo escudo es una cruz blanca, reunificó a Italia y le arrebató a Pío IX su control de los estados pontificios. San Malaquías describe al Papa León XIII como luz en el cielo. El escudo de armas del Papa León XIII tiene un cometa en el cielo. Los obispos de la Iglesia Católica crean un escudo de armas. El Papa León XIII fue nombrado obispo el 19 de febrero de 1843. Eso significa que León XIII tuvo un escudo de armas en el que aparecía un cometa en el cielo, 35 años antes de convertirse en papa en 1878. Él se identifica por tanto con una luz en el cielo mucho antes que se convirtiera en papa o que él supiera que se convertiría en papa. San Malaquías describe al Papa Pío X como fuego ardiente. El reinado de Pío X vio la guerra rusa-japonesa, la Revolución Mexicana y la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes. Fue también al final de su reinado que comenzó la Primera Guerra Mundial, que puso a Europa en llamas de fuego. San Malaquías describe a Benedicto XV como religión devastada. Benedicto XV reinó durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Comunista en Rusia, que costaron la muerte de millones de católicos. En la página 328 del libro Memorias de Mikhail Gorbachev, él dice que el Estado comunista soviético devastó la religión al emprender una amplia, cito, guerra contra la religión. Fin de cita. San Malaquías describe al antipapa Juan XXIII como pastor y navegante. Durante su reinado, Juan XXIII usaría frecuentemente ornamentos que representaban un gran velero. San Malaquías describe al antipapa Pablo VI como flor de las flores. Curiosamente, Pablo VI tenía 3 flores de lis en su escudo de armas. San Malaquías describe al antipapa Juan Pablo I como de la media luna.
Juan Pablo I comenzó su reinado el 26 de agosto de 1978, cuando la luna apareció exactamente a la mitad, de manera que comenzó su reinado desde la media luna. Juan Pablo I también proviene de la diócesis de Belluno, que significa bella luna. San Malaquías describe al antipapa Juan Pablo II como del eclipse solar. Juan Pablo II nació el 18 de mayo de 1920, el día de un eclipse solar. En el día de su funeral, el 8 de abril de 2005, también hubo un eclipse de sol. Este es un sorprendente cumplimiento de la profecía de San Malaquías. El 19 de septiembre de 1846, la Santísima Virgen María se apareció a dos niños en La Salette, Francia, y predijo que, cito, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La Iglesia será eclipsada. Nuestra Señora predijo que fuera de un remanente de católicos que preservarán la verdadera fe, la mayoría de las personas no verán o encontrarán el verdadero catolicismo. Una de las razones será porque la Iglesia parecerá estar dominada, bloqueada o eclipsada por algo. Ese algo fue Juan Pablo II. Él fue el eclipse de la Iglesia católica. Las predicciones hechas por Nuestra Señora en La Salette y en Fátima, en relación con lo que pasaría a la Iglesia católica, están tratadas en detalle en nuestro video El tercer secreto de Fátima. Según San Malaquías, el reclamante final al papado es descrito como Petrus Romanus, Pedro el Romano. San Malaquías dice sobre el último reclamante que, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará la grey en muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Recuerde que San Malaquías predijo a los papas y antipapas, cualquiera que reclame ser el obispo de Roma. La razón por la que San Malaquías lo llama Pedro el Romano es porque San Pedro, como obispo de Roma y primer papa, tuvo el nombre de Pedro, y San Malaquías llama al último hombre que reclama ser el obispo de Roma por el mismo nombre, Pedro. Y como Francisco, según la lista de San Malaquías, es el último reclamante final a la sede romana antes de la destrucción de Roma, él lo llama Pedro el Romano. Otra razón por la que San Malaquías llama a Francisco el Romano es porque Francisco ha hecho hincapié al título de obispo de Roma de una manera única. El antipapa Francisco, por lo general, ha evitado el título de papa y los demás títulos asociados con los reclamantes al papado. El directorio oficial del Vaticano enlista varios de estos diferentes títulos para los reclamantes al papado, pero Francisco los rechazó todos excepto el único título de obispo de Roma, que él solicitó específicamente. Francisco ha subrayado de una forma poco común que él está simplemente actuando como si su autoridad estuviese limitada localmente a Roma. De hecho, sus primeras palabras después de su entre comillas elección, Francisco explícitamente declaró que el deber del cónclave fue, cito, dar un obispo a Roma. Francisco es quizás el único reclamante en la historia que hace mención del título obispo de Roma en sus primeras palabras al mundo justo después de su entre comillas elección. Por lo tanto, él era identificado inmediatamente con Roma, o de una manera en particular como siendo un romano. Cito, llamó la atención el que, en sus primeras apariciones, él se haya referido repetidamente a sí mismo como el obispo de Roma, en vez de enfatizar su papel como una figura de autoridad en la Iglesia universal. Fin de cita. También Francisco ha sido el primer reclamante en la historia que ha afirmado su nombre en el directorio oficial del Vaticano en italiano en vez de latín. El italiano es el idioma de los romanos modernos, que Francisco habla perfectamente. En cambio, el latín es el idioma de la Iglesia para todo el mundo. Esto es otro ejemplo de cómo Francisco destaca singularmente un papel como romano o local, en vez de universal. Es interesante que Francisco eligió el nombre del santo más conocido en Italia, San Francisco de Asís. La ciudad de Asís se ubica a 2 horas de Roma. Durante su vida, San Francisco fue a Roma. Y el segundo nombre de San Francisco, al igual que el de su padre, curiosamente era Pedro. San Malaquías también dice que Pedro el Romano alimentará a la gente durante muchas tribulaciones. Es interesante que si bien al antipapa Francisco no le importa si alguien rechaza a Jesucristo o la fe católica, no obstante él dice que sí le preocupa alimentar físicamente a las personas necesitadas. En la página 129 de la edición inglesa de su libro publicado en el 2010, Conversaciones con Jorge Bergoglio, es un problema de pecado
desde hace unos cuantos años la Argentina vive en una situación de pecado, porque no se hace cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo. Fin de cita. Nótese bien que el único pecado del que habla Francisco es el de no dar de comer a las personas ni darles trabajo. Él no dice nada de los pecados contra Dios y su fe. Si llegasen a ocurrir tribulaciones en el mundo, en las cuales las personas se encontrarían sin comida y otras necesidades, lo más probable es que Francisco vaya al extremo de alimentar a estas personas y por ende sería el cumplimiento de lo que dice San Malaquías. Cito, quien alimentará la grey en muchas tribulaciones. Los no católicos que creen en las profecías de San Malaquías pero rechazan a la Iglesia Católica Romana deben considerar profundamente lo que dice San Malaquías. Él refiere a la Iglesia Romana, que todo el mundo admite es la Iglesia Católica Romana, y él la llama santa. Si la Iglesia Católica Romana fuese una iglesia falsa, no habría manera de que San Malaquías la describiera como santa, y solo Dios podría haberle dado a San Malaquías la capacidad de hacer tales predicciones muy precisas sobre el futuro. Dios no hubiera dado tales increíbles predicciones sobre futuros eventos a un creyente y líder de una religión falsa. Lo que también es muy interesante es que San Malaquías describe a Roma siendo destruida a finales del reinado de Francisco. Si esto es correcto, ello encaja perfectamente con las profecías del Apocalipsis acerca de cómo Babilonia, Roma, es destruida en el fin del mundo. Estos temas están cubiertos con más detalle en nuestro video ¿Se va a acabar el mundo? Este video contiene sorprendente información acerca de cómo los reclamantes finales al papado encajan en la profecía bíblica del fin de los tiempos. Entonces, si 1000 años a partir de ahora tuviéramos que ver hacia atrás la lista completa de los papas y antipapas en la historia, Francisco sería descrito como el del fin del mundo. Francisco ha sido descrito en los titulares de noticias como el Papa del fin del mundo o el hombre del fin del mundo, porque Argentina, el país de donde proviene, se ubica geográficamente donde algunos llamarían en el fin del mundo. Quizás como un cumplimiento inconsciente de una profecía, Francisco hizo la siguiente sorprendente declaración en sus primeras palabras a la gente después de su elección como antipapa, es decir, durante su primer discurso ante el mundo desde el balcón de San Pedro. Francisco dijo que los otros entre comillas cardenales fueron todos hasta el fin del mundo para encontrarlo, y luego agregó, aquí estamos. Como todos sabéis, el deber del cónclave era dar un nuevo obispo a Roma. Era di dare un vescovo a Roma. Parece que mis hermanos los cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo. Quasi alla fine del mondo. Pero aquí estamos. Siamo qui.